mostrarme esta palabra, me dijo, voy a activar Ezequiel 47, 8, 9 y 12. Y yo le preguntaba al Señor a qué se refería, y cuando comencé a leer esta palabra de Ezequiel 47, 8, 9 y 12, habla del río que sale del oriente, pero también habla, y que toca el Arabá, que es el sauce, pero también habla de los peces en ese río. Y el Señor me daba una palabra contundente y me decía, aquellos sauces, aquellas personas, aquellos hijos, que en todo el globo terráqueo, que en toda la tierra, que en todos los continentes, que en todos los países se han dado cita conmigo y se han acercado a las aguas de vida en este tiempo, dice el Señor, activaré Ezequiel 47, 8, 9 y 12. Porque no solamente estoy trayendo aguas de sanidad, no solamente estoy trayendo aguas de libertad, sino estoy trayendo agua con peces. Cuando yo le preguntaba al Señor qué significa eso, me decía multiplicación, retribución, provisión inusual. Comenzaré a entregar peces en tu mano en esta temporada. Y a partir de esa palabra el Señor comenzó a darme 12 cosas. Me dijo, número 1, este es un tiempo de regocijo y de gozo. Van a haber 3 palabras, decía el Señor, que se van a manifestar en este tiempo de regocijo. Hilá, Hiil y Suf. Palabras hebreas. Hilá significa habrá júbilo con plenitud. Habrá Hiil, gozo con estruendo. Y miren lo que me llamaba la atención de esta palabra, porque decía gozo con estruendo a causa de una transformación vivida. Yo decía, wow, Señor. Dijo Hiil, gozo a causa de una transformación vivida. Y la tercera palabra que el Señor me mostraba que se iba a manifestar en estos 7 días es la palabra sub del hebreo, que significa desbordar de gozo. Es cuando los ríos se salen de su cauce, y habla de tiempo de abundancia en donde no vamos a poder contener el río, porque los ríos se están convirtiendo en océanos. Lo segundo que el Señor me mostraba, decía el Señor, son 7 días. Preste atención a esto. 7 días de restitución. 7 días en donde te será devuelto lo que el enemigo te ha robado. En donde aquellas cosas que diste por perdido no solamente retornarán, sino que serán devueltos 7 veces más. Y él me dijo, quiero que tengas entendimiento, porque el enemigo le he dado la orden de devolverte 7 veces lo que te ha quitado. 7 días de Sucot, 7 días de restitución, 7 días de devolución, 7 días para recibir no solo lo que perdiste, sino en aumento. El Señor también hablaba, número 3, en este Sucot. Esta es una palabra para la nación de Dios que se ha sentado en río, que se ha plantado en río, que ha acudido al llamado del Señor, que se ha arrimado a la obra que el Espíritu ha hecho, que se ha acercado, que no ha estado ajeno a lo que el Espíritu está haciendo en medio de las naciones, y no solamente a través de Redil. Escúchame. Hay muchos instrumentos y muchos hijos que han despertado en las naciones y que han tenido entendimiento de lo que Dios está haciendo en este tiempo. A esos el Señor le está hablando. Número 3. 7 días donde entregaré recursos inusuales. Y levante su mano, porque el Señor me dio una instrucción. Me dijo el Señor, no quiero que sean escasos de mente. Yo sé por qué me quebranta el Señor. Son 7 días en donde daré recursos inusuales. Levanten sus manos, porque vendrán recursos, decía el Señor, no solamente inusuales, sino son recursos extravagantes para ejecutar la encomienda que he puesto en tus manos y la que pondré del 24 al 27. Pídeme dirección para que no caigas en injusticia con respecto a los recursos que te daré. Pero espera la provisión extravagante, espera la provisión inusual, y te diré qué tienes que hacer con ella, porque son días para recibir cosecha. Número 4. El Señor hablaba, tiempo de cosecha para mis hijos. Y decía el Señor, hay veces que traigo cosecha, pero los afanes de la vida y las circunstancias que nos rodean te hacen ciego ante la recompensa, la cosecha y los frutos que están entrando a tus manos. Y me decía el Señor, dile a mis hijos que abriré sus ojos y que quitaré todo velo de angustia, de afán, de estupor, de falta de entendimiento, porque quiero que vean la cosecha que estoy poniendo en tus manos. Porque hasta ahora, y mira lo que ponía el Señor en mi espíritu, muchos han visto solo los panes y los peces pequeños en las cestas,
Pero dijo el Señor, ya no verás esa dimensión, verás la multiplicación que fue posible cuando esos panes y esos peces fueron entregados. Te abro los ojos para ver la multiplicación, decía el Señor, para que veas la multiplicación, para que veas lo mucho que te he dado, para que entiendas que no solamente tienes pequeños panes y peces, sino que hay multiplicación, porque yo multiplico lo que he puesto en tus manos, lo hago florecer, lo hago multiplicar, lo hago fructificar, decía el Señor. El Señor también hablaba de esta palabra en estos 7 días de Sukkot en el mundo, y esto me impactó mi espíritu. Me dijo, se activa un tiempo de cosecha para el mundo y las naciones comerán del fruto que han sembrado. Y las naciones comerán del fruto que han sembrado. Se activa a partir del 28, me decía el Señor, tiempo de cosecha. Y en algunos lugares se escuchará lamento por causa del fruto de sus acciones. Y volvió a la palabra a los hijos. En el número 5 me hablaba el Señor. 6, perdón, me decía, es tiempo, estos 7 días, para retoñar. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo que retoñar? ¿A qué te refieres? Me dijo, quiero que busques y indagues de qué se trata retoñar. Y cuando busco que son 7 días de retoñar significa tiempo fructífero para producir, para fructificar, para multiplicar, donde todo lo que era estéril ya no será más estéril, sino que dará fruto. Levante sus manos al Señor, porque tengo instrucciones de parte de Dios cuando Él me daba la palabra. Y me decía, en este momento quiero que actives. Me decía, esta noche es una noche de activación. Una noche, porque voy a hacer una noche de gloria, porque voy a hacer retoñar a mis hijos. Gente que había sido estéril, gente que había sembrado, que había tenido procesos y que no había visto nada. Dice el Señor, te saco de tierra de esterilidad, porque eres un sauce plantado junto a corrientes de agua, donde mis aguas no cesan, donde el fruto no cesa, donde la hoja es verde. Te saco de tierra de esterilidad. 7 días para que veas la evidencia de esta palabra en medio de tu vida. El Señor me hablaba, me hablaba de esta palabra, samak, que significa retoñar, crecer, renovar, florecer, multiplicar. Número 7, decía el Señor, son 7 días de gloria, de manifestación como nunca antes, de portentos, días de milagros, días de honra. Pero me dijo el Señor, quiero que busques la otra palabra que significa gloria, y me llevó a la palabra hok en el hebreo, que significa vigor. Y el Señor me habló y me dijo, son 7 días. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor. Porque el Señor me dijo, son 7 días. 7 días para que mi nación recupere las fuerzas que ha perdido. Yo le dije, gracias Señor. Viene vigor. 7 días de vigor. Si pensabas que habías hecho cosas, el Señor te dije, tengo más para ti. Hay cosas que necesito que hagas. Hay cosas que necesito que emprendas. En estos días gloriosos, quiero que emprendas ciertas cosas y acciones proféticas que voy a poner en tu mano. Y decía, no te preocupes, porque habrá vigor. 7 días de gloria, 7 días de honra, 7 días de vigor. Y el Señor me decía, quiero que le digas a mi nación, que así como yo daré en este punto de la gloria, daré provisión inusual. Quiero que preparen ofrenda extravagante. Yo les decía, Señor, ¿cómo es eso? No les voy a decir qué tienen que hacer. Ustedes tienen que preparar una ofrenda extravagante, una ofrenda de agradecimiento, porque son días de presentar cosecha. Son días como Yeshua nos presentó a nosotros como cosecha. Así quiero que mi nación presente cosecha y dé ofrenda extravagante, inusual, que se salga aún de sus parámetros, porque va a estar marcado, decía el Señor. Esta marca me está diciendo, yo dependo de ti. Escúchame bien, parte de lo que significa Sukkot es el estado que el pueblo de Israel tuvo de dependencia delante del Señor. Cuando se celebraba Sukkot, se construían Sukkot, que es la palabra originaria de Sukkot. Esta Sukkot era una tienda que se hacía con 4 tipos de rama. Cuando tú buscas la palabra rama, viene del hebreo perid, que significa fructífero, multiplicador, productivo. Me decía el Señor, las ofrendas inusuales,
me están diciendo que me consideran su Sukkot, su lugar de refugio, su lugar de protección, su lugar de multiplicación, que no dependen de la economía del mundo, que no dependen de los informes económicos que el mundo da, sino que dependen directamente de lo que yo les doy. Y esta ofrenda, dijo el Señor, quiero que salga de tu corazón, quiero que tú mismo pongas la cantidad, porque será ofrenda de agradecimiento, ofrenda extravagante, en donde me estás diciendo: tú eres mi tabernáculo, tú eres mi refugio, tú eres mi Sukkot, tú eres mi multiplicación, tú activas en mí lo que estaba estéril, vuelvo a ser productivo, porque será una ofrenda que activará lo productivo en tu vida. Y es por eso que el Señor decía: es una noche de activación, tienes 7 días para entregarla. Todos estos 7 días tienes que entregarla. Decía el Señor, número 8 decía el Señor, tiempo de agradecimiento y de alabanza. Y el Padre Celestial hablaba y decía: quiero que mis hijos abran su boca para alabar por 7 días, que pongan música en su casa, que exalten al Señor, que me glorifiquen. Y algo que me llamaba la atención es que decía: pero quiero que les des una instrucción. No quiero que se repita Números 11, que sean quejumbrosos delante de mí. Estos 7 días cierren su boca para la queja, porque la queja se convertirá en un muro que detendrá los ríos, se convertirá en un muro, una piedra que no permitirá que los ríos de bendición que estoy soltando en este Sukkot lleguen a tu vida y fluyan en tu vida. Lo otro que el Señor me decía con respecto a Sukkot es que sería un tiempo para provocar el movimiento de los estrategas. Levante sus manos allí. Me hablaba el Señor y me decía: los estrategas como José, los estrategas como Josué, los estrategas como David, los estrategas espirituales que voy a estar levantando como Gedeones, los estrategas que voy a estar levantando como Nehemías, que voy a estar levantando en medio de las naciones, decía el Señor. Es el tiempo del movimiento. Y me hablaba de la segunda rama, en la que se construía o que se hacía como un grupo de ramitas. Había una segunda rama para celebrar Sukkot, y esta segunda rama era la rama de las palmeras, y esto significa rama que se sostiene pero que se mueve con el viento. Y el Señor me hablaba y decía: a partir de este Sukkot comienzo a soltar los vientos de mi espíritu, y habrá evidencia física de los vientos que comenzarán a soplar de una manera portentosa en medio de las naciones. Vientos de dirección de mi espíritu, vientos que marcan el camino que debes andar, porque ha llegado el tiempo de comenzar a moverse. Que los estrategas sean entrenados y que los estrategas sean enviados para que puedan cumplir mi encomienda en medio de las naciones. Decía el Señor: en medio de las naciones, yo enviaré estos estrategas como saeta de fuego, recordando la palabra que el Señor nos hablaba por la profeta Paola: serán movidos por los vientos de restauración. Y yo le decía eso: se moverá una unción para arrancar, la unción de Jeremías, derribar, destruir, plantar y edificar. En medio de las naciones de la tierra, tiempo donde muchos colocaré en arroyos que abriré en medio de las naciones como árboles para que se conviertan en árboles de justicia. Tienes que estar pendiente del territorio donde Dios te va a plantar. Personas serán movidas de territorio y personas serán afirmadas en territorio. Decía el Señor, número 10, tiempo de recibir estrategias. Y el Señor me hablaba algo que me impactó: en un lugar apartado. Yo le decía: ¿a qué te refieres? Del 24 al 27, yo abriré una dimensión donde apartaré a mis estrategas en el secreto. Será un lugar escondido, será un lugar que no podrá ver el enemigo ni encontrar. Será un lugar donde voy a revelar estrategias para ejecutar instrucciones recibidas. Número 11. Día 27, en el que se cierra una puerta para entrar a un nuevo tiempo. Día en que se marca un antes y un después. Y número 12, decía el Señor, Sukkot, tiempo donde los ríos se están comenzando a convertir en océanos para bañar a las naciones de mi salvación. Y esto era lo que el Señor me mostraba para este tiempo de Sukkot. 7 días, 7 días, 7 días, decía el Señor. Que no te distraigas, no te desalinees, no te apartes, no te separes, porque son días en donde necesito que estés atento a lo que te voy a hablar, a lo que vas a recibir y a lo que vas a dar. Profeta Paola y apóstol Jorge, les doy el paz.